Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo 8, donde dice: Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El Señor llama aquí la atención de los discípulos sobre un hecho real, ya que siempre habrá ocasión para atender a los pobres, porque siempre los tendrían. Ahora bien, esto no quiere decir que Jesús esté afirmando que la pobreza debe de existir, sino que hace una afirmación que es comprobable. El pecado ha destruido los valores esenciales de la humanidad y además produjo las diferencias sociales que, por mucho que personas bien dispuestas lo deseen, la pobreza persiste y persiste en el mundo. Y eso se puede ver en el día de hoy, donde hay tantos millones de personas que están pasando hambre y necesidad. De modo que, como dice la palabra de Dios, que a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. Pero Él, Jesús, le había anunciado su muerte y resurrección, y en breve le va a estar hablando también de su retorno al Padre que le había enviado y de donde procedía. Cuando eso se produzca, aunque quisieran mostrarle con algún don material su afecto, sería completamente imposible. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿María había comprendido esto? Sea como fuere, nótese que María aprovechó la ocasión para ungir a Jesús, mientras tuvo ocasión para hacerlo. Juan guarda silencio sobre la promesa que Jesús dio a María como reconocimiento de aquella acción, como dicen los sinópticos en Mateo, capítulo 26, versículo 13, y Marcos, capítulo 14. Como dicen los sinópticos, por ejemplo, en Marcos, capítulo 26, versículo 13, y también Marcos, capítulo 14. Continúo ahora con el versículo 9. Donde dice: Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Nótese que era una gran multitud de personas que habían venido a Jerusalén para los preparativos y luego la celebración de la Pascua, y ellos supieron que Jesús estaba en Betania. De igual modo, conocían ya, o lo supieron, en Jerusalén, que Lázaro había sido resucitado de los muertos. Por tanto, fueron a Betania, no solo para ver a Jesús, sino para ver al que había sido resucitado de los muertos. Los que habían subido a Betania no eran pocos, sino que dice que eran muchos, como era propio a causa de la gran cantidad de gente que afluía a Jerusalén en aquellos días. Por tanto, no era difícil acceder a Betania, porque era un núcleo pequeño de población prácticamente en el extremo de la capital de Jerusalén. El adjetivo judíos aquí no debe aplicarse a las autoridades religiosas, especialmente a los fariseos, a los saduceos y principales sacerdotes, sino como gentilicio de los que eran israelitas. Es por eso que los judíos habían venido en grupos hasta Betania, y habían venido para ver a Jesús y a Lázaro, ya que para la mayoría de ellos ambas personas
consistían en un mero espectáculo que era bueno de conocer. Entre ellos, no cabe duda que había subido alguno de los judíos enemigos de Jesús, al oír la noticia en Jerusalén que Jesús había venido a la fiesta y había llegado a Betania. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. En cuanto a la determinación de matar a Jesús, era ya un hecho, ya que solamente buscaban el momento oportuno. Y todo el Sanedrín había determinado matarlo, como vemos anteriormente en el capítulo 7 y versículo 32. Así que todos estaban pidiendo información sobre dónde estaba para prenderle, como dice el capítulo 11 y versículo 57. Pero nótese que aquí se añade un punto más a la tremenda determinación de cometer un homicidio con visos de legalidad. Y por otro lado, los saduceos, secta a la que pertenecían, si no todos, pero sí la gran mayoría de los sacerdotes, añadía un propósito malvado más, y este era consistente en dar también muerte a Lázaro. Nótese que se trata, como Juan dice, de los principales sacerdotes, quienes habían sido puestos por Dios para enseñar la ley al pueblo, honrar a Dios con su ministerio y expresar una vida concordante con la voluntad divina. Y eran estos los que, sin embargo, buscan la muerte de dos inocentes, porque eran necesarias a sus propios intereses. Por otro lado, el testimonio de Lázaro, sin palabras, con su sola presencia, era un problema contra ellos, que era necesario resolver y hacerlo definitivamente. Y la única vía de reducirlo al silencio era la muerte. Otra importante causa que movía a los sacerdotes contra Lázaro es que los saduceos no creen en la resurrección, y el resucitado era una evidencia visible que contradecía aquella mentira en la que ellos instruían al pueblo, como se puede observar, por ejemplo, en Mateo capítulo 22, versículo 33, también en Marcos capítulo 12, versículo 18, Lucas capítulo 20, versículo 27 y Hechos de los Apóstoles capítulo 23 y versículo 8. Ahora bien, esta situación, nótese que en distinta forma se repite a lo largo del tiempo en quienes no son tanto religiosos, sino que viven obteniendo beneficios de la religión, mientras explotan a sus seguidores y se lucran en los muchos aspectos de su hipocresía y forma de vida. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Juan declara la razón que sustentaba la determinación de matar a Lázaro por parte de los principales sacerdotes. La gente le veía y sabía quién lo había resucitado, y esa señal culminaba en una aproximación a Jesús, creyendo en él como el enviado de Dios. Por consiguiente, quien se acercaba a Jesús se alejaba de los judíos, es decir, de los religiosos. Ahora bien, el verbo tiene un amplio significado, pero aquí la idea que expresa es de alejamiento, de separación, es decir, muchos judíos abandonaban su lealtad al sistema religioso para seguir la enseñanza y persona de Jesucristo. Por otro lado, la traducción del texto es imprecisa en la Reina Valera 60, porque, según esa traducción, quienes se apartaban eran muchos de los judíos. Sin embargo, lo que el contexto griego dice es que muchos se apartaban de los judíos, esto es, mucha gente salía del entorno religioso
propio de los fariseos y sacerdotes. Y lo peor para los fariseos y sacerdotes era que la separación continuaba y cada vez era mayor el número de personas que comprendían que el conflicto entre Jesús y los líderes era inevitable, porque los seguidores de los religiosos judíos temían necesariamente, para continuar en esa condición, que alejase de Jesús. Sin embargo, nadie de los judíos era capaz de hacer las señales que Cristo hacía, ni tampoco pronunciar las palabras de autoridad que pronunciaba Jesús. Por consiguiente, la situación personal del liderazgo había entrado en una seria dificultad, ya que los principales sacerdotes suponían, y con razón, que la muerte de Jesús no terminaría con el problema, si había testimonios a su favor como el de Lázaro. Por consiguiente, la solución inmediata sería también eliminar a ambos. Nótese que la envidia generaba odio contra quien era atraído para tantos. Esto no podía ser soportado fácilmente por quienes estaban llenos de amor propio y buscaban su gloria personal. Pero más tarde, en el tiempo, un fariseo convertido a Cristo diría a su colaborador Timoteo, en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 y versículo 12. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y esta, nótese, es la consecuencia de no ser del mundo, es decir, de no seguir el sistema del mundo. Muchas veces se consideran a los religiosos que viven en apariencia de piedad como personas espirituales, pero cuando se oponen a Jesús, su verdad, su enseñanza y su ética, no son espirituales, sino que son realmente mundanos. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta a oír que Jesús venía a Jerusalén. La precisión cronológica es, como generalmente ocurre, un tanto complicada, ya que este siguiente día tiene necesariamente que ser el siguiente al sábado, donde tuvo lugar la cena y el ungimiento de Jesús. El punto de referencia debe ser el que inicia el capítulo, es decir, 6 días antes de la Pascua, como dice el versículo 1. Esto quiere decir que si el día de comer la Pascua caía en esa ocasión en viernes, el siguiente día tenía que ser el domingo, que en muchos lugares del cristianismo se conoce como el Domingo de Ramos. Téngase en cuenta que el gentío era grande y la multitud se agolpaba en la ciudad de Jerusalén. Todos ellos habían venido a la fiesta principal de los judíos. La pregunta de si Jesús vendría o no a la fiesta ese año había circulado por toda la ciudad. Y algunos, especialmente de los fariseos, dudaban de que acudiría. Y esa pregunta quedó definitivamente contestada porque Jesús había venido a Betania y estaba en casa de sus amigos. Y naturalmente este hecho se divulgó rápidamente entre la multitud que Jesús estaba cerca de la ciudad. Un verdadero gentío había tomado el camino hacia Betania y se había presentado allí. Note que aquel gentío estaba desafiando al Sanedrín, ya que en lugar de denunciar a Jesús para que fuese apresado, subían al lugar a donde estaba Jesús para encontrarse con él. Por otro lado, no puede saberse cuál era el número de peregrinos y residentes en Jerusalén que había venido para celebrar la Pascua. Pero
Según el historiador Josefo, en un censo de asistentes que encargó Sestio Galo, gobernador de la provincia romana de Siria, en la época en que comenzó la guerra de los judíos, dice que había 2.700.000 judíos asistentes a la fiesta. Aunque resulta un número tal vez muy elevado para poder alojarse en la ciudad y las poblaciones del entorno, pero sin embargo no cabe duda que la afluencia de gente era muy grande. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Aunque Juan no habla de una comitiva que acompañaba a Jesús, como lo hacen los sinópticos, no cabe duda que se formó con la gran multitud que subió de Jerusalén, al saber que Jesús estaba en Betania. Aunque posiblemente no todos subieron al mismo tiempo, sino que probablemente lo hicieron por grupos de personas, de modo que cuando Jesús inició el camino hacia Jerusalén, llegó a formarse una comitiva de los que le seguían desde Betania y de los que se encontraban con él en el camino, dando vuelta y acompañándole en el resto del tramo hasta la ciudad. Nótese un hecho muy curioso y dice que todos ellos tomaron, dice Juan, ramas de palmera, literalmente palma de palmera, en sus manos. Por otro lado, el llevar ramos de palmera en la mano para acompañar a alguien era señal de rendirle homenaje, y era precisamente lo que quería hacer esta gran multitud. Las palmeras crecían en el camino desde Betania a Jerusalén, de modo que las multitudes, unas delante y otras detrás, como dice Mateo 21:9 y Marcos 11:9, fueron cortando las ramas mientras andaban. La escena que relata Juan pone de manifiesto un entusiasmo creciente por la presencia del Señor Jesús. Y el texto griego habla de gritar o clamar, ya que la gente aclamaba al Señor. Era una expresión de alegría y de glorificación también al mismo tiempo. Podía entenderse como bendito el que viene o también como bendito el nombre del Señor el que viene. El hosana se repetía continuamente. La transliteración de la palabra significa salva ahora. Era una aclamación que se convertía en oración, ya que la gente pedía a Dios que salvara en ese tiempo. Esta oración iba a tener respuesta unos días después, cuando la salvación del pecador se hacía posible por la entrega en sacrificio del Cordero de Dios en la cruz y que quitaba el pecado del mundo. Por otro lado también, el hosana era el comienzo del Gran Galiel, el grupo de salmos que habitualmente se cantaban durante el tiempo de la Pascua. La expresión está tomada del Salmo 118, versículo 26, donde dice: «Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos». Esto se cantaba en la fiesta de los tabernáculos y también en la Pascua. Nótese que expresa la oración del pueblo que pide a Dios protección y también ayuda. Sin duda, la mayoría de los que cantaban entendían bien este significado de la palabra, aunque aquí podían usarlo como una mera forma de aclamación, vitoreando a Jesús que entraba en la ciudad. Esta era una verdadera oración que Dios contestaba en aquel preciso momento. Al hosana, salva ahora, del pueblo,
Dios respondía con la presencia del Mesías Salvador, enviado desde el cielo, la provisión plena enviada por medio de Jesús. También es verdad que los hijos de Israel perderían la oportunidad al rechazar al Mesías y pedir que lo crucificaran. Pero esto no resta un ápice de lo que a la luz de la profecía estaba sucediendo, ya que junto con la petición, el reconocimiento de que Jesús era alabado, llamándole bendito, porque venía en el nombre del Señor. Lo que Jesús había dicho reiteradamente durante su ministerio y que los fariseos negaban con insistencia, el pueblo lo reconoce, haciéndolo motivo de gozo y alabándole por ser el enviado de Dios. Por tanto, el reconocimiento como tal tenía que ver con el reconocimiento público de que era el Mesías. Nicodemo lo hizo cuando habló con él de noche, como dice en Juan capítulo 3, versículo 2. Indudablemente, un acontecimiento semejante tenía que causar un profundo impacto en la ciudad, que no podía pasar de ningún modo desapercibido para los líderes religiosos, especialmente para los fariseos, que más tarde pedirían personalmente a Jesús que impidiese aquellas manifestaciones y dirían que todos se iban tras él. Además, le reconocen como el Rey de Israel. Así que la aclamación puede considerarse como una en dos formas, o tal vez, si se toma como válida, la conjunción copulativa y que no aparece en algunos manuscritos. Le aclamaban primero como el enviado de Dios y en segundo lugar como el Rey de Israel, que entraba en la ciudad. Sin embargo, aunque se dé como buena la presencia de "y", no es más que una forma explicativa, es decir, o sea, y la función que hace es la de unir los dos títulos en uno. El Evangelio de Mateo dice que las multitudes añadían a Hosana el título mesiánico de Hijo de David, como dice Mateo capítulo 21 y versículo 9. Y Marcos se refiere al título que le da Juan en una forma más general cuando dice: Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Marcos capítulo 11 y versículo 10. Esta exclamación tiene el carácter evidentemente mesiánico, ya que no era Elías, el profeta, quien venía, sino el Mesías, Jesús. Había enseñado que su venida a la tierra tenía que ver con el reino de Dios, como dice Marcos capítulo 1 y los versículos 14 y 15. Pero en aquellos momentos de la resurrección de Lázaro, había impulsado a las gentes a esta exclamación, ya que el clamor expresaba el ansia tanto tiempo guardada en una restauración nacional de Israel, en el cumplimiento literal de la profecía. Y todos pensaban en un Mesías victorioso sobre los enemigos de Israel que establecería precisamente el reino de Dios en la tierra. Sin embargo, los judíos se olvidaban de la vinculación del Mesías con la paz, humildad y salvación, como dice Zacarías capítulo 9 y versículo 9. No hay duda de que las profecías ofrecían la promesa del Mesías revestido de paz, como dice, por citar algunos versículos, Isaías capítulo 9, los versículos 6 y 7, capítulo 35, versículos 5 y 6, y capítulo 40, versículo 11. Por tanto, aquellas multitudes no tenían en cuenta el ministerio sacrificial del Mesías por el pecado del pueblo, como así muestra bien claramente Isaías todo el capítulo 53. Así que
El mensaje del Mesías había sido un llamado continuo a la paz. Por esa razón, no encontrarían luego en él atractivo para desearle, como dice Isaías 53 y versículo 2. El acontecimiento de la llamada entrada triunfal produciría cambios notables en el establecimiento del día de la muerte de Cristo, ya que los líderes religiosos no deseaban hacerlo en el tiempo de la fiesta, pero aquel recibimiento y las multitudes que le aclamaban en la ciudad precipitó la acción para prenderle y matarle antes de que pudiese, según pensaban, ocurrir una explosión social que lo estableciese como rey. Ya que la idea mesiánica estaba muy arraigada en los judíos como el gran rey, que reduciría a nada a los enemigos y establecería un reino de poder en el que Israel sería la nación privilegiada y engrandecida entre todas las naciones. Pero a lo largo del ministerio, donde tantos milagros se habían realizado, especialmente algunos, con los de la multiplicación de los panes, había hecho nacer en la gente el ansia de un rey, que les daría cuanto necesitasen y los libraría además de sus enemigos. En aquel día, hacia la ciudad de Jerusalén iba Jesús, el que podía ser lo que todos anhelaban, olvidándose, sin embargo, como se dice antes, de que el Mesías tendría que morir por los hombres en la cruz para abrir el camino de la reconciliación con Dios, del perdón de los pecados y de la vida eterna para todo aquel que cree. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Nótese lo que dice Juan, que Jesús halló un asnillo. Es necesario acudir a los sinópticos para entender que encontró ese asno en el que nadie se había montado nunca, luego de enviar a sus discípulos con datos precisos para hallarlo. No es necesario pensar en una contradicción entre los relatos. Las instrucciones que había dado a los dos discípulos que envió a la aldea situada frente a ellos era muy precisa, de modo que no había pérdida posible en el cumplimiento de la búsqueda de aquel animal. Estando frente a Betania, probablemente se trataba de Betfagé, ya que el Señor había salido del lugar de residencia de Lázaro y su familia, como dice el versículo 1. Ellos debían encontrar el pollino nada más entrar en la ciudad. Y además, el animal estaría atado. Nótese que el término usado por Juan se podía usar para referirse a un asno en general, pero también a un asnillo, esto es, un animal joven. Pero según Mateo, ese animal estaba junto a su madre, como dice Mateo capítulo 21 y versículo 2. Conforme al relato de los sinópticos, Marcos hace notar que el pollino no había sido montado antes. Pero no es fácil ni sencillo montar una cabalgadura la primera vez. Sin embargo, no podemos olvidar que si el Señor lo necesitaba para sus planes, así el animal estaría dispuesto a servir de cabalgadura para él. Téngase en cuenta también que el Creador sabe cómo actúa en cada una de sus criaturas para llevar a cabo su propósito de armonía y de bien. Por tanto, el Señor manda a los suyos que cuando encontrasen al pollino que estaba atado, lo desatasen y lo trajesen a él. El relato debe completarse con las informaciones de los sinópticos, que en otras cosas dicen que los discípulos echaron los mantos sobre el animal para que sirviese de abarda
y asiento para el maestro que cabalgaba sobre él. Ahora bien, surge aquí una pregunta como consecuencia del conocimiento preciso que Jesús tenía sobre el pollino y el lugar donde se encontraba atado. Entonces, ¿era un conocimiento sobrenatural o era un asunto previamente concertado? Es muy posible que, aunque el lugar no era Betania, muy bien podía tratarse de una familia conocida por Jesús, tal vez de los que eran amigos de Lázaro y sus hermanas. Y bien pudiera ser así, por la reacción de los que eran dueños del asno ante las palabras que Jesús le había dado y que resultaban una verdadera contraseña para el acuerdo previo sobre el asno. Sin embargo, todo había sido planeado muchos siglos antes y anunciado, como se dice antes, proféticamente. Aunque el acuerdo previo no puede descartarse, es tal vez mejor considerarlo como el conocimiento sobrenatural de Jesús, en cuyo caso la persona divina del Hijo de Dios comunicó a la humanidad de Jesús todos los detalles que dijo a los 2 discípulos. Y de este modo pueden entenderse los detalles y el hecho de que nadie hubiese cabalgado sobre el asno. Así que, como siempre, Juan obvia los asuntos que pueden desviar la atención del lector, separándola del objeto principal del relato, que es Jesús. Así ocurre en este caso, en el que se limita a referirse a lo que es imprescindible para situarlo. Y voy concluyendo ya con esto. La palabra Hosana significa «salva ahora te rogamos». Uniendo ambas ideas, parece como si el pueblo estuviese reconociendo a Jesús como el enviado de Dios para salvarlos de la crueldad de Roma y para darles reposo y paz tras el dolor de su largo año de opresión bajo los gentiles. Estimado y estimada oyente, nótese que en Jesús había venido para salvarlos de la esclavitud del pecado, y no solamente a los judíos, sino también a toda persona que venga a Cristo. Por tanto, la oración que ellos hacían era y es: «Salva ahora te rogamos». Amigo y amiga oyente, Jesús es el enviado de Dios para salvarte a ti personalmente. Él, Jesús, lo puede hacer ahora, y lo puede hacer si tú le das permiso para que venga a tu vida y que tú le invites para que Él también te salve. Por tanto, yo te animo ahora en este momento a que tú puedas hacer una oración de fe conmigo y repitas esta oración si nunca antes lo ha hecho. Repite y di: Señor Jesús, tú eres el Salvador del mundo. Tú viniste a la tierra a dar tu vida por mí. Por este motivo, ahora, en este momento, yo te pido perdón por todos mis delitos y pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia,
nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.